Hola turma, bienvenido una vez más a una clase de paneles solares. Aquí estamos dándole zoom a cada partecita que hemos visto de manera individual para que así precisemos alguna característica y especificaciones técnicas para que podamos entender cuando leamos de cada fabricante el manual que nos entrega o la publicidad o el folleto. En cada caso, ustedes en una empresa fotovoltaica tienen que entender cada una de los componentes de una instalación fotovoltaica. En este caso vamos a hablar del inversor. Ok, aquí tenemos un inversor PHB de la empresa PHB, allá se pronuncia PHB, de Volte Brasil. Este es un inversor que se usa en la red conectada. Bueno, es un inversor conectado a la red eléctrica. Sería un sistema on-grid, PHB. También tiene su sistema, su inversor off-grid. Y por este lado, que está por aquí, tiene sus especificaciones técnicas, las cuales explicaremos a continuación. Hay otras marcas más, pero este es el que más se usa en Brasil. Bueno, vamos entonces a ver. El inversor se encarga de convertir la corriente continua de la instalación en corriente alterna, igual a la utilizada en la red eléctrica. 220 voltios de valor eficaz y muy importante, a una frecuencia de 50 Hz. Ok. Es un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a red y estará presente en la mayoría de instalaciones autónomas, sobre todo en aquellos destinados a la electrificación de vivienda. Recuerden que estos conceptos los vimos en los primeros videos. Un esquema de este tipo de instalaciones es representado en la siguiente figura. Esto lo hemos ya explicado. Ya es un esquema general de una instalación autónoma con inversor. Aquí algo, siempre corrijo la M por la N, pero bueno, como vengo de Brasil a veces se me pasa, pero aquí es una instalación. Bueno, aquí tenemos la vivienda, correcto, o vamos a darle de aquí para allá. Todos lo conocen ya. Tenemos el generador, que son los módulos fotovoltaicos, ¿verdad? Compuesto por los paneles. Los paneles están compuestos por las células. Hemos explicado la célula. Después pasa un regulador. Ya esto lo hemos explicado. En el caso de un sistema off-grid, se acumula en una batería. Y del regulador pasa al inversor y lo convierte de corriente continua a corriente alterna. Recuerden también que hay sistemas híbridos. Vamos a verlo. En una ponencia, en un workshop, vamos a ver los sistemas híbridos, que en todo caso se usa también. Entonces, ese es el caso de un esquema general. Pero ahí voy a decir varios tips en la cual la misión del inversor en la instalación autónoma es proporcionar una corriente alterna como la de la red eléctrica, con el fin de que se puedan conectar a la misma electrodoméstico de los utilizados habitualmente en la vivienda. En este caso, las variaciones que puede sufrir la corriente no tienen la importancia que en el caso de los inversores de las instalaciones conectadas a la red. Que es en el caso, pues. En el caso de las instalaciones conectadas a la red, el inversor debe proporcionar una corriente alterna que sea de la misma característica de la red eléctrica a la que está conectada, tanto en forma senoidal como en valor eficaz. 230 voltios y sobre todo en la frecuencia 50 Hz. No se permiten prácticamente variaciones con el fin de evitar perturbaciones sobre la red eléctrica de distribución. Esto también se puede decir que esto también se configura la frecuencia. El inversor tiene una configuración. Bueno, en esta parte ya vamos entonces a ver
las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. Esto lo hemos visto hasta en el Workshop, ¿no? Generador, pasar inversor, también están los contadores de producción y de consumo, la carga de la vivienda y la red eléctrica. Bueno, como vemos que la principal diferencia entre las dos instalaciones es que en la autónoma se cuenta con los acumuladores que para almacenar la energía y los reguladores de carga de los mismos. Mientras que en las instalaciones conectadas a la red, la energía no se almacena, sino que se pone a disposición de los usuarios a través de la red eléctrica según se produce. Este tipo de instalaciones existirán equipos de medida tanto de la energía que se vende a la red eléctrica como la del propio consumo de las instalaciones productoras. Eso es lo que explicamos en el workshop. Hay medidores bidireccionales. Aún allí veíamos los códigos, el 3 y el 103. Entonces, para que un país, es lo que yo quería que ustedes también analizaran, en sus diferentes países, sean de residentes, para que un país pueda aplicar las instalaciones fotovoltaicas, tiene que tener las leyes gubernamentales para que puedan existir toda la infraestructura. En todo caso, entonces, en los países que hay problema eléctrico y no estén condicionados la infraestructura eléctrica, la red eléctrica, entonces la gente opta por las instalaciones off-grid o autónomas, ¿correcto? Entonces, la característica deseable para un inversor de corriente continua a corriente alterna, correcto, la podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a colocar también esto. Alta eficiencia. Debe funcionar bien para un amplio rango de potencia. Bajo consumo en vacío, es decir, cuando no hay carga conectada. Alta fiabilidad. Resistencia a los picos de arranque. Protección contra cortocircuito. Seguridad. Buena regulación de la tensión y frecuencia de salida. Bueno, como ya hemos comentado, debe ser compatible con la red eléctrica. Y entonces, algunos inversores funcionan también como reguladores de carga de la batería. Lo podemos visualizar. En este caso no sería necesario incluir el regulador en la instalación. Un ejemplo de una conexión de este tipo es la que vemos en esta figura, ¿verdad? Conexión de un inversor regulador en una instalación autónoma de 12 voltios. Además de convertir corriente continua a corriente alterna. Puede cargar la batería del sistema. También tenemos aquí los módulos fotovoltaicos conectados en paralelo. Correcto. Y sección de los conductores depende de la corriente que vaya a circular a través de ellos. Estos cálculos los vamos a hacer en dimensionamiento, ¿no? La dimensión de los conductores o en todo caso de los cables para que se entiendan. La salida de corriente alterna 220 voltios a 50 Hz. Y cuando ustedes vayan a instalar, tienen que colocar avisos de seguridad. Correcto. Bueno, podemos entonces, ya tenemos un poco de luz, ¿no? Podemos también, vamos a discriminar un poco. Podemos observar el cableado y los colores estándares utilizados en las conexiones. Así en la parte de continua, para el polo positivo, utilizaremos cable de color rojo. Correcto. Aquí tenemos. Y para el negativo, cable de color negro. En la parte de alterna tendremos 3 conductores, el de color amarillo, verde, para la conexión a tierra. Lo podemos ver aquí. 3. El color azul para el neutro de la instalación. Y el de color marrón para la fase. Conexión a tierra. Tenemos el neutro y tenemos la fase. Entonces vamos a observar un modelo comercial. Esto es una tabla de datos de un modelo comercial de un inversor de frecuencia.
Vamos a analizar, tratar de analizar qué parámetros debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un inversor para nuestra instalación. Tenemos entonces que el fabricante nos da la descripción del tipo de onda que genera el equipo. Lo normal es utilizar inversores que den a la salida una onda senoidal, como en este caso. Aún lo hay también de onda cuadrada. Estos últimos no pueden ser utilizados en las instalaciones conectadas a la red. Vamos a ver entonces esto. Un poquito de inglés, ¿verdad? Inglés técnico, pero sí se entiende. Entrada de voltaje. Tenemos la tensión de entrada. Debe coincidir con la tensión nominal de la batería. La potencia nominal es la potencia que es capaz de entregar el inversor a la instalación. Siempre será mayor que la que hayamos calculado como consumo de los equipos que van a funcionar en alterna. Entonces, aquí tenemos un modelito, ¿verdad? El 3548. Entonces, la entrada de voltaje, aquí tenemos 48 voltios, ¿verdad? La potencia nominal, 3500, correcto. Siempre debe ser mayor. Por ejemplo, si vamos a tener una casa que va a consumir 3000, 3200, 3300, siempre se pide que el inversor, que la potencia sea mayor. Tenemos corriente de lo que en reposo. Tenemos potencia E vacío cuando no hay carga conectada. Tenemos el rendimiento máximo, muy importante. Importante porque nos indicará la potencia real entregada por el conversor, que siempre es menor que la potencia nominal del mismo. Es un factor a tener en cuenta cuando hagamos el dimensionado de la instalación. Si aquí nos dice que son 3500 y dice que la eficiencia es un 95%, hacemos una regla de 3. Si 3500 corresponde a 100%, 95% ¿cuánto corresponde? Hagan ese ejercicio. Y me dice cuánta potencia en realidad este inversor nos va a entregar. Y ojo, es un parámetro a tomar en cuenta en el dimensionado de la instalación. La característica de la salida del inversor está referida a la corriente alterna. Algunos de los fabricantes, de los valores más importantes que el fabricante nos indicará son, aquí tenemos la forma de onda, salida de voltaje. En este caso se trata de una onda senoidal de 230 voltios de valor eficaz y que puede tener una variación del 3%. Aquí lo ven, ¿verdad? Aquí hay un poquito de inglés técnico y hay que saber inglés técnico, pero aquí lo estamos ayudando. La distorsión indica la posible degradación de la onda. Es menor de un 2% trabajando la potencia nominal. Aquí ve. Y tenemos entonces frecuencia de la señal. 50 Hz. Debe coincidir con la de la red eléctrica y ser muy estable. En este ejemplo solamente tiene variaciones de un 0,01%. Entonces este inversor es adecuado para una instalación autónoma. ¿Qué sucede? Que entonces en los inversores de instalación autónoma este factor puede no ser demasiado importante, pero en los inversores de instalaciones conectadas a la red es un parámetro que debe tenerse muy en cuenta. Existe una normativa al respecto que fija cuál es el valor máximo permitido de esta posible variación, en especial los valores indicados en el pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a la red de varias organizaciones, por ejemplo del IDAE. Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Bueno, la variación de frecuencia en el inversor de la instalación puede producir armónicos, onda cuya frecuencia es múltiplo de 50 Hz. Estos armónicos, dependiendo del valor que tengan, pueden afectar gravemente a la señal, distorsionándola y cambiando sus valores.
Por eso los márgenes de variación en este tipo de equipo tienen que ser muy, muy pequeños. Ok. Es muy importante que nosotros entonces tengamos esto en cuenta. Hemos dicho también las características de los inversores. Hay que prestar mucha atención a esto. Correcto. Y vamos a continuar. Aquí estamos explicando lo que ya yo dije, la característica de los inversores. Y hay algo que vamos a explicar, cuáles son los parámetros que determinan la característica y prestaciones de un inversor fotovoltaico. Pero antes quiero llamar la atención que este equipo electrónico es el elemento central de la instalación fotovoltaica. Es obvio, conectada a la red eléctrica, porque realiza la conversión de continua alterna. El inversor también debe sincronizar la onda eléctrica generada con la de la corriente eléctrica de la red para que su compatibilidad sea 100%, sea total. Entonces, el inversor dispone de las funciones de protección para garantizar tanto la calidad de la electricidad vertida a la red como la seguridad de la propia instalación y de las personas. Entonces, ¿qué significa, profesor, la potencia? Bueno, la potencia determinará la potencia máxima que podrá suministrar a la red eléctrica en condiciones óptimas. La gama de potencia en el mercado es enorme. Sin embargo, para los sistemas domésticos existen desde 50 vatios, es un mini inversor situado en cada placa, ¿verdad? A 400 vatios para pequeños campos fotovoltaicos, hasta potencia de varios kilovatios. Muchos modelos están pensando para poderlo conectar en paralelo, a fin de permitir el crecimiento de la potencia total de la instalación. La fase es el segundo parámetro. Normalmente los inversores cuya potencia es inferior a 5 kilovatios son monofásicos. Los mayores de 15 kilovatios suelen ser trifásicos. Recuerden que trifásico, tres fases, monofásico, una fase, ¿verdad? Muchos modelos monofásicos pueden acoplarse entre sí para generar corriente trifásica. El rendimiento energético debería ser alto en toda la gama de potencia a la que se trabajará. Los modelos actualmente en el mercado tienen un rendimiento medio situado en torno al 90%. El rendimiento del inversor es mayor cuanto más próximo estamos a su potencia nominal. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que 5.000 vatios y el inversor me entrega 4.990, está más próximo. Tendrá una eficiencia o un rendimiento mayor que aquel que me entrega 4.500. ¿Entienden? Entonces, y con el fin de optimizar el balance energético, es primordial hacer coincidir la potencia pico del campo fotovoltaico y la potencia nominal del inversor. Si queremos tener un funcionamiento óptimo de la instalación, la potencia del pico del campo fotovoltaico nunca debe ser menor que la potencia nominal del inversor. Ok, el inversor también debe tener protecciones. Generalmente un interruptor automático, un funcionamiento, vamos a decirlo en isla, un limitador de la tensión máxima y mínima, limitador de la frecuencia máxima y mínima, el margen indicado es el 2%, protección contra contacto directo, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito y bajos niveles de emisión e inmunidad de armónico. ¿Qué es eso de interruptor automático? Bueno, es un dispositivo de corte automático sobre el cual actuarán los relés de mínima y máxima tensión, que controlarán la fase de la red de distribución sobre la que está conectada el inversor. El realme del sistema de conmutación y por tanto de la conexión con la red de baja tensión de la instalación fotovoltaica será también automático una vez restablecido el servicio normal en la red. Funcionamiento de isla, ¿qué significa eso? El inversor debe contar con dispositivos para evitar la posibilidad de funcionamiento cuando ha fallado el suministro eléctrico o su tensión ha descendido por debajo de un determinado umbral, o sea, lo separa pues. Bueno, entonces
Aquí también tenemos algo que es importante. Es deseable que dentro del funcionamiento del inversor quede reflejado en indicadores luminosos en una pantalla. Funcionamiento anómalo o avería, detención de producción por avería en la red. Este PHB, él indica cuando tiene una falla, lo indica. Hay algunos que usan códigos de fallas y eso viene con el manual. También será conveniente que el inversor ofreciera la posibilidad de ser monitoreado desde un ordenador. Bueno, estos ordenadores PHB también son monitoreados desde un aplicativo en el celular. Es muy importante eso. Ahí, cuando instalaba, recibía videollamadas, después colocó la foto de varias clientes, estaba yo en oficina de otras ciudades y yo monitoreaba desde su celular, desde mi software, la generación fotovoltaica de los inversores del cliente y yo le decía, mire, visualice en su celular. No, nosotros hacíamos todo un procedimiento, todo un protocolo de comunicación, configuración en esta parte, prestábamos la atención. Volte Brasil es en eso muy importante, tiene ese diferenciado con respecto a otra empresa. Y entonces también le enseñábamos al cliente a configurar su aparato. Eso era parte de la instalación, pues. El departamento de monitoramiento, pues soporte tecnológico. Y cuando él entendía, nosotros le explicábamos. Claro, hay unas fallas eléctricas que ya viene siendo más técnico, pues. Cuando fallaba internamente el sistema, nosotros entrábamos eh, al software y tratábamos de discernir o de identificar la falla y en el campo corroborábamos y daba acierto. Por eso es que es importante esto, la posibilidad de ser monitorizado o monitoreado, dicho más coloquialmente. Si en la instalación se incluyen determinados sensores, puede aportar datos de radiación, generación solar, energía transformada a corriente eléctrica, eficiencia. Bueno, ya esos son inversores inteligentes, ¿no? Ahora otra cosa más, también tenemos que tomar en cuenta que a la hora de la conexión del inversor con el resto de la instalación, tenemos que utilizar las secciones de conductores o adecuadas en función de la parte que estemos conectando. No tendrán las mismas secciones los cables de conexión con los paneles que las conexiones de monitorización del equipo. Eso lo vamos a ver en dimensionamiento, los cálculos, las tablas que se usan para los ingenieros que presente aquí en el curso. Les va a ser más fácil porque ya están relacionados con esas tablas que tienen que ver con canalizaciones eléctricas. Se usa aquí también para seleccionar toda esta parte. Es importante también notificar que los inversores sí tienen Wi-Fi, tienen ese sistema de red de internet, un poco de instrumentación, de automatización, se usa aquí. Y bueno, como tarea, vamos a que ustedes, lo voy a copiar, allí se lo voy a enviar a su correo, pueden ir trabajando, ya ustedes pueden con estos parámetros, ya pueden ir entonces identificando, hallando, me van a hallar 5 o todas las marcas de inversores que se usan en su país y van a estudiar los modelos y me van a preguntar. Yo quiero que ustedes la tarea va a ser diferente, que me expongan, no sé, puede ser un videíto, no sé, acerca de las características de los inversores. Vamos a hacer eso como tarea para yo irlo ya evaluando cara a cara. Me va a hacer una exposición, pueden grabarlo desde su celular. Ahí ustedes se lo van a dejar a su criterio. Y me van a exponer de los inversores de frecuencia, de los inversores fotovoltaicos, perdón. Sus especificaciones técnicas, van a leer los manuales, los inversores, cualquier pregunta me hacen, pero ya tenemos la base ya para interpretar, para interpretar. Entonces, aquí tenemos la diapositiva, vamos a repasar rápidamente, voltaje, potencia, eficiencia. Hay una cosa que también te dice que son, mire, las medidas, hasta el peso,
tenemos la salida de la tipo de señal, la distorsión, la frecuencia. ¿Será que en su país se usa la misma frecuencia? Eso es lo que quiero que ustedes ya se vayan familiarizando y se sientan técnicos soporte de una instalación fotovoltaica. A mí me tocó analizar, disponer, había un caso allá en el Brasil, no voy a decir nombre de la empresa por resguardar la seguridad, eso es, pero voy a adelantarle que tuvimos que declinar a favor de una marca de inversor porque no estaba cumpliendo con las especificaciones técnicas. El cliente tenía pérdida y fuimos a revisar, ese caso fue documentado en cuanto, mire, no he entregado lo que tenía que entregar, tenía mucha falla, no había una cierta garantía que se había comprometido. Entonces es importante que ustedes ya entren en el mundo. Bueno, y más que decir chao chao, ya saben las actividades, se lo voy a colocar por el grupo de WhatsApp para que ustedes se vayan fijando la actividad de esta clase. Bueno, como siempre me despido, chao chao y hasta la próxima sección.